Como te leo el tarot gratis. Oye, mi querido Cáncer, lo que son las cosas, ¿no? Cuando tú tanto le lloraste a esa persona, cuando tú tanto le pediste, le rogaste, cuando, cuando más tú sabías que esa persona se te iba de las manos sin que tú realmente pudieras hacer nada, ¿verdad que sí? Una persona que de verdad no se estaba portando a la altura y tú, sin embargo, sí querías continuar con esa persona. Vamos a decir así, eres hijo o hija de agua y tus emociones primero que nada. Y esas emociones, por el hecho de no sentirlas atacadas o no sentirlas que se te perdían o que te dolían, tú de todas maneras aceptabas a esa persona tal cual, con tal tener a alguien a tu lado, ¿verdad? Pero mira, tú sabes que esas cosas no son así, mi reina o mi rey. No, hay que dejar de sentir culpas, de verdad que sí, eso es cierto. Entonces mira lo que te digo y lo que te voy a hablar acá. Empecemos con tus cartas del oráculo de Lenormand, no sin antes decirte que mi nombre es Carmen, que las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor y que esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver, mi querido y adorado Cáncer. 3 carticas que vamos a sacar, más una cuarta que es la carta de corte. Y vamos a ver entonces qué te dice. ¿De acuerdo? Empezamos. Mira, alguien aquí como que viene muy caballerosamente a abrirte la puerta. Quizás a lo mejor alguien que viene a ofrecerte posibilidades de muchísimas cosas, como que viene a querer abrir la puerta de su corazón para ti, probablemente. Puede ser esa persona del pasado, como podría ser también una persona nueva, caballerosa, que viene para tu vida. No lo sé. Seguimos acá y veo aquí un caballero. Un caballero hermoso, radiante, un churro que está aquí como esperando. Siento y presiento que muy probablemente para muchos de ustedes se trate de un nuevo amor. No será para todos. Estoy creyendo que no, porque el oráculo de los oráculos que tengo acá me hablan también del pasado. Pero sí que bien te digo que aquí el oráculo de Lenormand como que me está vaticinando o te está vaticinando que viene para ti un comienzo de algo. Mira, un comienzo, un renacimiento, un nacimiento, un nuevo amanecer, alguien que empieza, algo que empieza a nacer. Probablemente pueda ser una nueva relación, como te dije, puede ser un renacimiento también, como puede ser quizás a lo mejor hasta un embarazo para muchos de ustedes, no lo sé. Aquí veo también a una mujer, como decir aquí, la amante, esperando quizás por esas noticias o esperando quizás por ese gran señor que está por llegar. Yo veo acá muchísimo, muchísimo del futuro, mi querido y adorado Cáncer. Esta vez estoy tomando café con leche. Es raro que yo tome a esta hora café con leche, pero como que me provocó debido al frío que está haciendo ahorita aquí en Canadá. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado y venerado Cáncer, mi cangrejito del alma. Vamos a ver qué te dicen entonces las cartas. Ya estoy viendo por un lado, no será para todos, pero estoy viendo acá que muy probablemente puedas tener también, o para algunos de ustedes, un nuevo amor encantador, caballeroso, de todas, una persona como quien dice, aquí estoy y necesito afianzar este amor. Otra carta de Lenormand, de otro autor de Lenormand, me está diciendo, hay cartas, mensajes, documentos, cartas de amor, relación a distancia, relación por internet, cualquier cosa de estas es posible para que venga ese churro o esa churra que va a venir ahora para ti, mi querido. No será para todo, pero ahí vamos. Vamos entonces a ver qué otra cosa te están diciendo. Mira, el oráculo del planteamiento dice lo siguiente. Regreso, se llama la carta. Quiero volver, pero no se te... quiere volver, pero a ti no se te ve ese entusiasmo de antes. Es que perdiste el interés. No necesariamente sea que hayas perdido quizás el interés, pero de verdad que pasaste por tantas cosas
que realmente tú no sabes si de verdad sería menester, sería necesario o sería prudente una vuelta, ¿verdad que sí? Hay muchísimas cosas. Le duele que tu felicidad no sea a su lado. Oye, quizás cuando vea esto, quizás cuando vea esto, o quizás cuando vea esto, esta persona quizás le va a doler el hecho de que esa felicidad que está viendo aquí para ti no sea a su lado. Llora de impotencia, de desconsuelo. Insiste, pero será tarde. Signo de interrogación. Esta persona no deja de pensarte, te sueña y muy probablemente que te va a llamar. Vamos a sacar las cartas del tarot de Rider para luego entonces seguir leyendo los mensajes de los oráculos. Vamos, mira aquí veo mucha lucha que hay. Esa persona está entre que sí, entre que si no, entre que sería bueno volver, es que será que mejor yo me alejo, será que le doy mejor libertad completa a esa persona a Cáncer para que siga su vida, qué es lo que puedo hacer, pero es que yo eh, me duele, tengo desconsuelo, no sé si insistir, será muy tarde, te quiere y viene a proponerte algo, ¿sabes? Pero está en esas, está como en una marejada. Mira pues, ¿ah? Pero lo que quiere es ofrecerte, Cáncer, nuevamente copa de amor, comenzar una relación como desde cero. Pero es que mira, yo no sé, ¿no? Déjame volver a tomar café. Aquí hay muchísimas cosas que se plantean. Aquí hay muchísimas cosas que me están haciendo ver. Porque muchas personas generalmente reaccionan cuando ven que la persona que han perdido supuestamente ha empezado una nueva relación, ha encontrado una nueva relación. Entonces esa persona como que le da como cierto coraje o como que le da celos o envidia quizás de ver que tú estás ahora con alguien feliz y que no estás con esa persona y que esa felicidad no es con esa persona. Pero hay que entender también que esa persona se fue, que esa persona no iba a ser que tú ibas a estar toda la vida llorando por esa persona. Hay algunos que sí lo hacen, hay algunos que sí. Y muchos de ustedes han estado mucho tiempo esperando por alguien. ¿Sí o no? Ah. Bueno, pues, entonces, ¿qué te digo? Que esas son las cosas que hacen reaccionar quizás al ex. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a seguir entonces viendo. Aquí yo te veo a ti como que ya no es lo mismo, mi querido. Pareciera ser que a lo mejor si insiste ya será muy tarde. Quizás a lo mejor hay alguien nuevo que te está empezando a hacer ver estrellitas. Probablemente, quizás ese pasado, para algunos de ustedes, ya mira, ¿ves? Ya quedó como quien dice frito de. Vamos a ver, veo acá que el resultado de esta situación es una gran decisión contundente. Va a sonar la espada. Shh. Cuando la sacan así desenvainan la espada. Shh. Así va a sonar este resultado de esta relación, de esta situación. Y veo aquí que sí, hay alguien que con muy cabeza fresca, cabeza fría, va a definitivamente tomar una decisión. Así que yo estoy sintiendo que es justamente de tu parte, mi querido Cáncer, que eres tú y está en tus manos el tomar o el poder de tomar esa decisión. Ahí sí que te digo, mira, esta persona prácticamente le está diciendo el tarot, muy probablemente por su comportamiento, probablemente perdió todo. Perdió la posibilidad de un regreso, perdió la posibilidad de que tú le sigas queriendo o que le vuelvas a querer, porque realmente esa persona no puede aceptar que le has olvidado y eso es lo que va a tener que aceptar, probablemente. Para algunos de ustedes, quizás para otros, como siempre lo digo, esperando por esa personita especial. Y sí que te digo que el corte es esta espada invertida, donde se ve que no hay como mucho, no hay como que se ve que no se ve pues ese repunte de esa relación otra vez, como que no hay ideas, como que no se termina todavía de concretar. Mira,
Aquí los oráculos dicen, el oráculo de los enamorados dice, la vida te dice que serán muy felices. Estamos hablando de esta nueva persona, ¿sabes? Porque se está augurando y se está aspectando, pero de maravilla, muy de maravilla. Por otro lado, estoy viendo que hay alguien que viene a proponerte algo. Probablemente sea esa persona también del pasado, como pueda ser una persona del futuro. Están en esas dos. Hay cancerianos que van a esperar esa nueva etapa de esa persona del pasado que viene nuevamente, repuntea, y que de verdad es necesario quizás tomar una buena decisión para volver otra vez a unirse. Tendrás que tú poner de tu parte, mi querido cáncer, ponerte las pilas, hacerte bien respetar, entender que ya no es lo mismo de antes. Porque mira, ojos vemos, corazones no sabemos. No sabemos la cantidad de historias que hay donde hubo maltrato psicológico, muchísima desengaño, como esas relaciones en las que no me importa lo que pienses y relaciones en las que uno de ellos se aprovechó del otro en todos los aspectos, inclusive en el aspecto económico. Entonces, volver otra vez a empezar con una persona así, de verdad que es duro, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo quizás en muchos de ustedes, mi querido cáncer, que las cosas como que no son tan fáciles para esa persona, aunque venga trayéndote serenata, no lo sé, ahí lo estoy viendo bastante fuerte. Sí que te digo que es verdad, hay personas que van a esperar esta relación a que vuelva. Y si es cierto, viene otra vez, te viene a llamar, siente que de verdad te perdió todo contigo, siente que de verdad necesita otra vez volver a donde tú estás, pero también hay otros en la que ya definitivamente dejaron todo esto atrás, quiere recuperarte esa persona y tú no le das, pero ni la hora, y aunque te quiera dar explicaciones, tú sigues de largo. Entonces, vuelvo y digo, sí viene, claro que viene, de una u otra manera viene, para todos, para el que sea, viene esa relación, o mejor dicho, por supuesto, para el que le resuene. Y sí que te digo que muchos de ustedes querrán seguir su vida y viene este nuevo personaje a aparecer con muchísima educación, una persona muy educada, y viene un comienzo, como también viene un recomienzo para ustedes. Así que ahí les estoy dejando esa lectura, mi querido cáncer, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, definitivamente, ¿ok? Un besito para ti y ya sabes, hay dos opciones. Nos vemos. Bye bye.